nosotros con la inquietud un poco del tema de la luminotecnia, Eugenio nos dijo, pero hay un colega mío de la Universidad de Santa María que raya con el tema de la luminotecnia, así que yo le voy a pedir que les venga a dar una charla. Fines del 63, principios del 64. Y nos hizo un par de charlas, Helmut, y quedamos rayando todos con el tema. Y hoy, algunos más que otros, obviamente. De esos 7, yo diría que hubimos 4 concretamente de los 7, que realmente fuimos más comprometidos con el tema. Y esos 4 fueron Carlos Seideo, Giancarlo Roma, Donald Reed y yo. Fuimos los 4 que realmente nos empezamos a meter más en el tema que el resto, de los otros 3. De los cuales soy el único que sigo en el tema, hoy día. O sea, el resto empezó a derivar otras cosas. De hecho, yo cuando egresé, trabajé un año en el laboratorio de fotometría, que fue algo que también nació como idea Helmut. Porque en un momento, después que nos organizó un programa de curso, nosotros le pedimos a Eugenio Villaseca, que era el director, que queríamos que ese ramo fuera parte de la malla de la escuela. Lo que fue una pelea tremenda, porque tú comprenderás que conseguir hacer como mínimo, dentro de la malla, un curso que estaba pedido por 7 alumnos era muy raro. Pero tanto insistimos que conforme fue parte de la malla. Y ahí, con todo el entusiasmo del pelado Stuben, que era que realmente había que no tan solo quedarse en el curso, ni en el programa, sino que había que empezar por desarrollar un laboratorio de fotometría. Nos conseguimos, con el mismo Eugenio Villaseca, que nos facilitaran una sala en la casa central de la Universidad Católica del Paraíso, que está en la Avenida Argentina, en la esquina con ¿cómo se llama? Con el Errázuriz. En el primer piso había una sala en que para poder hacer cualquier ensayo fotométrico, en la única parte donde nos daban los 14 metros para poner la celda fotovoltaica, o sea, la celda fotoeléctrica, era en la diagonal de la sala. Entonces se usaba la sala como parte durante el día, como clase, y en la noche nosotros poníamos cortinas negras alrededor de la sala y en la diagonal poníamos el artefacto a ensayar y digamos, el instrumento en el otro extremo de la diagonal, y así empezamos a hacer ensayos. Ensayos que estaban solamente asociados a cierto tipo de productos que teníamos en la universidad, no había nada nuevo. Tomábamos una luminaria cualquiera y la ensayamos. Un poco como, si tú quieres, como parte práctica del curso. Esa era toda la intención. Pero Helmut era bastante más, yo diría, agresivo y iba más allá. Se venía a Santiago de la noche a la mañana y decía, no, tenemos que agrandar, tenemos que hacer un laboratorio más grande, tenemos que hacer más cosas, esto no es suficiente. Y al final de cuentas nos conseguimos que nos facilitaran un local en la bajada de la Avenida Argentina, donde está el INACAP, y en el 4º piso, que era una frutera antiguamente, un edificio gigantesco, que tuvimos que arreglar el montacarga para poder llegar arriba. Y ahí empezamos a armar un laboratorio como realmente corresponde. Y de hecho ahí hicimos varios tipos de instrumentos, y él se venía a Santiago y se iba a Philips, a Osram o Micron, que era la fábrica de luminaria de alumbrado público en aquella época, que después no existen en Chile hace mucho rato. Después empezaron a llegar luminarias importadas, pero en esa época eran las únicas que fabricaban esas luminarias, y él se conseguía de que nosotros realizáramos los ensayos para certificar estas luminarias. Y entonces nosotros en la Católica del Paraíso hicimos, porque en ese momento nos pedían incluso que certificáramos los grados de protección IP, los índices de protección contra el agua, el polvo, qué sé yo, y diseñamos una cámara para hacer los ensayos de IP. Nos conseguimos una puerta de un refrigerador de una fábrica antigua que había en Valparaíso, la pusimos ahí, cerramos, en fin, te puedo contar que a pulso hicimos todo. Y él ofrecía
más allá de lo que realmente nosotros podíamos, porque nos ofrecían entregar un certificado y teníamos parcialmente instrumentos. Entonces tuvimos que sobre la carrera empezar a armar instrumentos para poder responder a esto. Y todo lo hacíamos a mano, todo lo hacíamos a mano, calculando con regla de cálculo y adivinando el tercer dígito, o sea, decimal, porque realmente no había nada. A ver, cuando nosotros logramos que Helmut fuera mucho más parte de nuestra escuela, porque la verdad es que en un principio fue solamente como un profesor que iba a hacer su clase y se empezó a meter en que el laboratorio, que esto, lo más allá, empezó a llevar pega de Santiago, que el laboratorio empezó a financiarse producto de esto, y entonces pudimos reinvertir plata en, digamos, en distintos tipos de instrumentos. Y armamos una especie de, ¿cómo te diré?, de una sociedad. Y arrendamos una oficina en Viña, cerca del casino, y empezamos a hacer proyectos con Helmut. Y los proyectos que hicimos fue el Colegio Rubén Castro, hicimos también parte del Topsy en esa época con él, del Topsy, claro. Hicimos el Parque Alejo Barrio en el tema de alumbrado de estadio. Hicimos varios proyectos en conjunto, pero como sociedad, ya yo con Carlos Seideo y él. Éramos los tres que eran los que estábamos más metidos en el cuento. Más aún, Helmut, por ejemplo, consiguió que nosotros fuéramos el primer país miembro de la CIE, de la Comisión Internacional de Clarache. Y dejó como secretaría de la Asociación Chilena, dejó como secretaría la Católica del Paraíso. Y fuimos miembros por, creo que fueron 2 años, porque después nos echaron por no pagar la escuela. Así que al final de cuentas dejamos ser miembro, pero el único país latinoamericano, incluso antes que Argentina, fue Chile, producto de la gestión que hizo. Y ahí tuvimos una reunión en Valparaíso del primer CONCHI, del Comité Nacional Chileno de Iluminación, donde está José Pablo Domínguez de esa época en la directiva, estaba Helmut, habían varios los que nos dedicábamos a esto en esa época. Y yo siempre dije, pucha, algún día lo voy a contactar. Y no me va a creer que yo no supe cuando volvió, sino que me enteré de la muerte de él. Pucha, te juro que siento que fue realmente una pena porque no tuve la oportunidad de verlo a su vuelta. Hubiese sido súper rico haber estado con él.